Ya están todos en el grupo, ya. Ya, perfecto. Bien. Me preguntaban, Caro, sobre las tareas. Estas clases también voy a subirles a la plataforma. La anterior, creo que por lo que empezamos un poco tarde, no le grabé, pero esta ya la estoy grabando ahora para subirles por si es que tienen cualquier duda. El momento que estén desarrollando sus tareas o actividades, algo que se dijo durante la clase, pueden reproducir la clase. Yo enseguida que terminemos esta, igual la voy a subir a la plataforma para que quede ahí. ¿Ya? Bien, estamos ya en el SIF, ¿no es cierto? Ahorita sí ya estamos en el SIF. Sí. Ya, bien. Como les decía hace un momento, vamos a tener dos tareas importantes durante la semana. Un caso práctico que les he puesto aquí, un poco para que entendamos el desarrollo de las fichas que vamos a hacer utilizando la formato de ficha estándar y la lista de ingredientes que ustedes tienen, que les había indicado que está en el documento de Excel. Sí, las estamos observando ahorita, ¿verdad? No, ahorita se ve la página principal. Ya, se ve solo la página principal. A ver, tenemos entonces la lista de requisición, ¿no es cierto? Es así, ahorita ya se visualiza. Ajá, Ya, sí. ya es la que habíamos dicho que se va a utilizar como formato. ¿Ya? Bien, ahora dentro de la- las actividades que tenemos en el SIF, ahí está. Ya teníamos los formatos que vamos a utilizar, que aquí vamos a encontrar el formato de ficha estándar, que para ustedes ya es familiar porque ya hemos trabajado en base a este formato, ¿ya? Si lo abrimos, ustedes lo que van a ver aquí es el formato de la ficha estándar. La primera actividad que ustedes tienen cargada aquí, que es el caso práctico, vamos a utilizar el formato de ficha estándar que estoy este momento descargando, ¿ya? Para este caso práctico, ustedes lo que van a hacer es buscar una receta o es más, el mismo portafolio que ustedes tienen de cocina de ecuatoriana que tuvieron el ciclo anterior, pueden encontrar esta receta, ¿sí? Eh, Analizar las técnicas de la cocina básica que se puedan desarrollar en el siguiente plato, que es el caldo de bolas. ¿Cómo les fue en el diagnóstico, por cierto? Mal. Estaba, estaban algunos pesos que no me acordaba para nada. ¿Cómo les fue a los demás? Levanten sus deditos. Ya. Obviamente, esta actividad la hago antes de que puedan continuar con la tarea del análisis del caso práctico que les estoy poniendo. Ya, como les dije, no se preocupen, yo igual voy a analizar las preguntas que ustedes respondieron para ver dónde están las falencias y eso poder ir cubriendo durante estas semanas de contingencia con algunos documentos o actividades extras que se puedan hacer para poder reforzar esos temas que de pronto no se hayan podido cubrir con con la prueba de diagnóstico. ¿Ya? Bien. Eh, entonces, ustedes en todas las tareas que yo he colocado aquí en el SIF van a ver que las órdenes de las tareas ya se encuentran con que el tipo de archivo o formato en el que se tiene que subir, que en este caso se está pidiendo que se suba el formato de la ficha estándar que yo les estoy yendo a abrir este momento, ¿ya? Y en las tareas ustedes siempre van a tener anclados los documentos con los que se tiene que trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta hoja ya no la ven, a ver, déjenme, se me abre la... Ya estamos este rato observando el sí, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, Ujú. para esta actividad vamos a utilizar el formato de ficha estándar, ¿sí?
Y vamos a hacer referencia un poco a las preguntas del diagnóstico que se hicieron, que como ustedes saben son referentes al tema de técnicas, ¿ya? Este momento abrí aquí la ficha estándar, ¿no es cierto? Tienen aquí ustedes el formato de ficha estándar. Y para el caso de ahora, no les voy a pedir que llenen, por ejemplo, el tema de calorías, ¿no es cierto?, de proteínas, grasas, hidratos. Eso no vamos a hacer ahora porque no es competencia. Sin embargo, sí vamos, por ejemplo, a nombrar aquí el país, qué tipo de plato estamos realizando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la receta original? Y alguna receta de referencia se puede poner aquí, ¿sí? Y como ustedes se fijan, yo les he cargado aquí ya los ingredientes de la sopa o el caldo de bolas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para este caso práctico? Lo que van a hacer es colocar la cantidad, la unidad obviamente de medida de este producto y van a ir colocando dentro de las observaciones cuál es el producto en su estado inicial o cuál es el producto o parte de la mise en place que ustedes van a realizar para tener listo este producto. Por ejemplo, en el caso de que si es que el tomate, por ejemplo, necesitamos en concassé, si los huesos de res tienen que ir tostados, si la yuca, qué tipo de yuca estoy utilizando. Estos son observaciones que se pueden incluir de cada uno de los ingredientes que ustedes tienen en esta receta. Acá abajo tienen la parte de la mise en place. En la mise en place ustedes van a tener que colocar datos importantes que se requieran para la elaboración de esta receta, como por ejemplo, si es que necesitamos algún producto cocido a la víspera, por ejemplo, si vamos a tener un producto en remojo, si es que vamos a tener un producto precocido, por ejemplo, la yuca tiene que estar precocida, eso vamos a colocar dentro de la mise en place. Los huevos tienen que estar precocidos, tienen que estar duros. O sea, son en la mise en place vamos a colocar referencias importantes que tengamos de cualquiera de los ingredientes que ustedes tengan en su ficha. ¿Por qué hago este caso práctico? Hago este caso práctico para que ustedes puedan un poco entender cómo vamos a ir reestructurando las recetas que tenemos en la cocina de las Américas. Y obviamente estoy utilizando una receta que ustedes ya conocen. ¿Para qué? Para que sea más fácil ir, ¿no es cierto?, identificando las observaciones o los requerimientos de cada uno de nuestros ingredientes que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cuál va a ser la mise en place? Al llamar mise en place pueden ustedes colocar, por ejemplo, que los pimientos, el tomate, la cebolla, el ajo tienen que estar en brunoise. Eso es, por ejemplo, parte de su mise en place, ¿sí? Pero ya en la preparación y en el proceso y preparación, ustedes van a ir desglosando, ¿no es cierto?, lo que hacemos con cada uno de los ingredientes. Si es que en la mise en place o en las observaciones del alimento o del producto, yo ya puse, por ejemplo, que la cebolla tiene que estar en pluma, ¿sí? Ya no sería idóneo que ustedes en el proceso y preparación describan y digan, picar la cebolla en juliana, en pluma. No, sino simplemente ya estamos haciendo referencia al proceso, ¿no es cierto?, ya de cocción de los ingredientes, ¿sí? A menos que tengan una técnica o que tengan un producto que realmente necesite describirse a profundidad el proceso, lo vamos a colocar en procesos y preparación, valga la redundancia. Si no, yo ya entiendo que ustedes, el huevo tiene que estar duro, que la alberja tiene que estar cocida antes de elaborar la sopa, que la cebolla, el tomate estén en cortes, en el caso de la cebolla está en pluma, el tomate con casé. Todo eso son prácticas, ¿no es cierto?, que hacemos en la mise en place antes de elaborar nuestra receta. ¿Cuáles van a ser las decoraciones del plato? ¿Sí? Si bien ahora de pronto en el caldo de bolas no es relevante que ustedes coloquen parte de la decoración o ciertas observaciones, es importante que ustedes reconozcan el por qué escribimos datos importantes aquí, porque ya posterior en los platos y en las elaboraciones que ustedes vayan a hacer de la cocina de las Américas, sí va a ser importante, ¿no es cierto?, la parte de decoración, observaciones generales que se puedan hacer en referencia al plato. Por ejemplo, este plato puede servirse también como un plato de entrada, se puede servir como plato fuerte, ¿sí? O podemos hacer diferentes preparaciones o diferentes aplicaciones, ¿no es cierto?, con esta receta.
si hay alguna referencia de la receta, aquí podemos colocar la referencia si es que hicieron una receta de Johncito, si es que hicieron una receta de una página de internet, si es que hicieron una receta de un libro tradicional de cocina ecuatoriana. O sea, aquí en referencia vamos a poner quién lo elabora, obviamente ustedes. Y si bien ahora no vamos a hacer un análisis técnico sensorial, siempre esta partecita se estructura en las recetas y esto vamos a ir llenando cuando ustedes ya tengan sus clases prácticas, porque obviamente es aquí donde vamos a ir analizando, ¿no es cierto? Todos los factores relevantes a los principios aromáticos de los platos. Sin embargo, para esta actividad, como ustedes ya saben, ¿no es cierto? Y reconocen, saben cuál es el perfil de sabor de un caldo de bolas, les voy a pedir que vayan de forma general, bastante, no tan profunda, sino bastante general, vamos a ir llenando estos datos para tener un primer acercamiento a el desarrollo de la ficha estándar que nosotros vamos a hacer en la Cocina de las Américas. ¿Ya? Si es que hay algunos comentarios que ustedes quieran colocar, pues una ficha estándar tiene que ser una herramienta que ustedes tengan para poder abarcar todos los datos relevantes en base a la receta. ¿Ya? Alguna duda que tengan. En el caso de la foto, ahora obviamente les voy a pedir que ajusten una fotito ya para cuando hagamos nuestras fichas, nuestras recetas en la cocina, ahí sí vamos a tener que ir adjuntando las fotos de los platos que ustedes van a ir desarrollando. ¿Ya? Esto en cuanto a la ficha estándar y al desarrollo de esta primera actividad que tienen de el caso práctico. ¿Alguna duda que tengan, por favor, No, no es necesario colocar este momento los costos, porque este es un caso práctico para revisar a ver cómo estamos con el tema, más que nada de descripción de técnicas, de contenido de la receta como tal. Posterior, cuando ya hagamos los juegos de roles, ahí sí ustedes van a tener que costear las recetas con las que vamos a trabajar dentro del restaurante. Algo que no les comenté, abarcamos en la primera parte del ciclo la cocina de México y posterior ya para el segundo ciclo vamos a realizar preparaciones de la cocina peruana, ¿sí? Es un poco, hemos elegido de alguna manera estos temas porque abarcan gran cantidad de técnicas, gran cantidad de productos, es más familiar para nosotros trabajar en este tipo de recetas. Estamos más familiarizados con la cocina mexicana y la cocina peruana, entonces creo que como para poder estructurar los juegos de roles, podemos trabajar con estos dos temas principales. ¿Ya? Ya, entonces conviene que para cada clase tengamos impreso este formato y vayamos llenando, ¿no? Ahora no les pido que impriman, no es necesario. De hecho, ustedes saben que a mí no me gustan las hojas. Lo que van a hacer ustedes ahora es ir llenando estas fichas de manera digital, las vamos a subir, obviamente cuando yo les vaya pidiendo, porque ya vamos a ir trabajando, la siguiente semana ya van a tener ustedes recetas que trabajar, pero esta primera tarea que tienen de este caso práctico, la vamos a subir de forma digital. Ahora, si ya más adelante ustedes, una vez que vayamos trabajando las recetas, las fichas estándar, quieren imprimirlo para tener en la cocina, puede ser. ¿Ya? O sea, eso ya depende ya de más bien cómo ustedes se van organizando. Sin embargo, como digo, el tema de costeo, el tema de fotografías, el tema de la estructura como tal de la ficha estándar para los juegos de roles, esas sí van a tener que ser costeadas y posiblemente van a tener que presentar en un portafolio impreso. Pero por ahora vamos a ir realizando nuestras fichas de manera digital para que en el momento que ya necesitemos utilizarlas ya, ustedes las tengan listas. Ya me dicen que si van a tener que presentar una evidencia como de las fichas como portafolio. Es un portafolio digital el que yo les pido, ¿sí? Si es que ustedes se sienten más cómodos en la cocina cuando impriman o imprimiendo sus recetas, perfecto. Eso ya va a depender de cómo ustedes se organicen. Pero lo que yo sí les voy a pedir, que todas estas recetas que vayamos adjuntando, yo sí les voy a pedir un portafolio al final de la asignatura, ¿sí?
pero es un portafolio digital el que yo les pido. No es necesario que lo imprima. ¿Ya? ¿Alguna duda más con el desarrollo de la ficha? Para esta primera tarea, yo aquí voy a evidenciar cómo ustedes van describiendo las cantidades que utilizan, eh, el, la situación inicial del ingrediente, ¿no es cierto? ¿Qué mise en place vamos a tener para elaborar esta receta? ¿Cuál es el proceso, la preparación, la fotografía y los datos secundarios como decoraciones, si es que tenemos alguna observación, y la referencia de la receta que les pido que coloquen la fuente de donde hicieron esta receta? Si es un libro de cocina ecuatoriana, si son recetas de cocina ecuatoriana del Johncito, si lo buscaron en internet. Uh-huh. Las cantidades son para un plato. Podemos hacer, no hay problema. En realidad, en este momento, el número de packs no importaría mucho porque no estamos costeando. Cuando empecemos a costear, ahí sí obviamente va a ser importante. Ahora, si es que ustedes elaboran esta receta para 6 personas, para 4 personas, para 8 personas, para una persona, no hay problema, ¿ya? Porque a la final el proceso va a ser el mismo, lo único que cambia es el número de packs o la cantidad, ¿ya? Las cantidades son para un plato, ya. Las fichas van a tener que presentar ya evidencia del portafolio, todo esto ya contesté, ¿ya? Bien, estamos claros con esta actividad, esta tarea. Es nuestra primera tarea, el caso práctico que van a realizar, ¿ya? Vamos entonces a la siguiente actividad. Vamos nuevamente a volver a el CIF. Ya, bien. Está claro entonces el caso práctico. La primera tarea que tienen para esta semana, esta asignatura es un poquito más larga que las otras de pronto porque tenemos más carga horaria, ¿ya? Bien, les he colocado aquí el texto de Cocina de las Américas, es lo que les explicaba hace un momento. Si ven, todos los documentos con los que vamos a ir trabajando están con vínculos en las recetas, perdón, en las tareas, para que ustedes no se confundan. Aquí tenemos la presentación de Estados Unidos que les voy a mostrar ahora, el texto que les dije que vamos a utilizar y el formato de ficha estándar que igual vamos a utilizar para esta tarea. Luego de la orden de la tarea, ustedes van a encontrar la rúbrica de evaluación de esta tarea, ¿ya? Luego, esta rúbrica está colocada aquí y está haciendo énfasis en, por ejemplo, el formato del documento, el análisis que ustedes realicen, la ortografía, la redacción, que es importante, ya, si hay una secuencia de ideas y el formato de presentación. Esta tarea, la primera tarea que tenemos aquí, hace referencia a elaborar un cuadro de análisis técnico y cómo manejo yo la información teórica de cada una de las regiones o las zonas que vamos a estudiar. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí también nos está haciendo referencia a los formatos. Dentro de los formatos, el primer formato que teníamos era el formato de ficha estándar. ¿Ya? Aparte del formato de ficha estándar, que ya les mostré y que está aquí, en la parte o en la segunda parte de nuestro formato de ficha estándar, estamos observando ahí, sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Ya, estamos con la ficha estándar. Junto a esto tenemos una ficha de análisis. La ficha de análisis va a ser el resumen de la información teórica que ustedes realicen de cada uno de los países o zonas de estudio, ¿ya? ¿Qué es lo que abarca esta ficha de análisis técnico gastronómico? Ustedes van a colocar, por ejemplo, Cocina de las Américas. Déjenme ver que creo que está, no creo que puedes, voy a habilitar para irles mostrando, ¿ya? Por ejemplo, ya, si estamos observando y se observa, no. A ver, No. ya les muestro, ya les muestro.
¿Ya? Ahí está. Se está cargando. Ya, Ya. ahora sí. Por ejemplo, tengo Cocina de las Américas, ¿no es cierto? En país voy a colocar Estados Unidos, que es el primer país que vamos, ¿no es cierto?, a analizar. Espérense. Ya, Estados Unidos. Ya, en la descripción podemos colocar una referencia que pueden ustedes extraer del libro de Cocina de las Américas que tienen, o pueden poner una referencia pequeña si es que ustedes han hecho consulta en la web y demás. El área que vamos a estudiar es la parte, por ejemplo, noreste, ¿sí? De Estados Unidos. Aquí está la región. ¿Qué región es la que vamos a estudiar en primera instancia? Nueva Inglaterra, ¿sí? ¿Ya? Van a ir. Cuando vayamos utilizando, por favor, el formato, traten de que podamos ir haciendo uso correcto del formato. O sea, que estamos utilizando la primera casilla, si van a utilizar solo letra mayúscula, si van a utilizar letra minúscula, ¿sí? Y aquí es donde empieza ya el trabajo de parte de ustedes. ¿Qué vamos a analizar? El clima, ¿sí? Vamos a analizar la topografía o qué tipo de relieve tiene, por ejemplo, esta zona. Nueva Inglaterra, por ejemplo, es una zona que tiene acceso al mar. Tenemos planicies, tenemos montañas, tenemos bosques, ¿qué tipo de topografía tenemos? Eso es relevante, ¿por qué? Porque depende de la topografía, el tipo de productos que vamos a tener en esta zona, ¿ya? ¿Qué tipo de productos tengo? Tengo frutas, tengo mariscos, tengo maíz, tengo, ¿qué tipo de productos tengo? Vamos a anotar alrededor, o podemos anotar alrededor de 5 o 6 preparaciones importantes que son parte de la cocina tradicional de esa zona, ¿ya? ¿Cuáles son los métodos de cocción comunes que se utilizan para estas preparaciones? Por ejemplo, ¿qué tipo de cocciones tenemos? Tenemos estofados, tenemos cocción a la parrilla. ¿Qué tipo de métodos de cocción son tradicionales en esta zona de Estados Unidos? Y finalmente, algunas festividades gastronómicas o fiestas relevantes gastronómicas que puedan influir o que han influenciado en las tradiciones o la cultura de esta zona de estudio. ¿Ya? Entonces, esta ficha también está dentro de los formatos que yo les estoy colocando en el SIF. Ahora, si ustedes me dicen, tal vez, Vero, ¿qué cantidad de información, mucha, poca, debemos colocar? En realidad, yo quisiera que ustedes vayan resumiendo al máximo toda esta información. ¿Por qué? Porque sobre esta misma ficha, posteriormente vamos a trabajar otra región de Estados Unidos. Ahorita estamos trabajando con Nueva Inglaterra. Luego vamos a trabajar Medio Atlántico, luego, o sea, tenemos más regiones de Estados Unidos que vamos a ir estudiando. Entonces, la idea es que este tipo de ficha sea un resumen, ¿no es cierto?, de la zona de estudio. Lo que sí tenemos que hacer énfasis es en las preparaciones de los métodos de cocción y algunas fiestas importantes gastronómicas que podamos referenciar en esta zona. Esto es súper importante para poder entender el comportamiento de las tradiciones o de la gente de esta zona. ¿Por qué consumen esos productos? ¿Sí? Acá en Nueva Inglaterra, por ejemplo, vamos a tener una cocina bastante tradicional, ¿sí? Bastante, y comparte mucho tradiciones, no solamente de los ingleses, sino vamos a ver aquí que hay mucha influencia nativa, local, ¿no es cierto?, que ha dado paso a la creación y a la elaboración de diferentes tipos de platos que van a definir los perfiles de sabor de esta zona de Estados Unidos. ¿Ya? Vamos a ver si es que tenemos alguna pregunta. Vayan Chef, disculpe, preguntando. eh, ahí donde decía productos, hace referencia al ejemplo que usted hizo con el ceviche, perdón, con el encebollado. Referencia, ejemplos. ¿De qué me dices? Perdón, Caro. No, en los A productos, Fer, ahí en la que usted tiene. en los productos, a ver. Voy a volver al formato. ¿Ya? Aquí, en productos. Sí,
ahí en productos usted hace referencia al ejemplo que nos dio. Sí, por ejemplo, ¿qué voy a colocar aquí? Maíz, langostas, voy a colocar, bivalvos, voy a colocar, ¿qué más tengo aquí? Manzanas, o sea, productos que son tradicionales de esta zona. ¿Ya? Productos que son parte del perfil de sabor o que son tradicionales. Y no solo hago referencia aquí, por ejemplo, a productos como vegetales, frutas, productos cárnicos y demás, sino también puedo hacer referencia a bebidas. Si es que tengo, por ejemplo, una producción de vinos, si tengo una producción de sidras, si tengo una producción de diferentes tipos de licorosos o cerveza y demás. O sea, la idea de los productos es identificar no solamente los productos gastronómicos, sino también las bebidas y otros frutales y demás que pueda yo mencionar que sean relevantes, ¿sí? Les voy a mostrar ahora a ver, les voy a abrir. Ya, les voy a compartir el texto de Cocina de las Américas. Ya, en el texto que tienen aquí, que de pronto ustedes ya se debieron haber bajado, o si no lo han bajado, bájenselo para que puedan irlo revisando con calma. Ya, hace referencia, por ejemplo, a la primera parte de la cocina de Estados Unidos y están justamente por regiones divididos la información. Ahora, ustedes pueden hacer consulta en este documento, pero también sería importante que puedan hacer consulta en la web, ¿sí? Lamentablemente, en este momento no tenemos acceso a los libros de la biblioteca. Tal vez la Esperancita tenga subido uno que otro de forma digital, pero no podemos tener acceso a los libros. Por eso es que se ha colocado otras referencias que ustedes puedan realizar consulta y puedan llenar esta información. A ver, llegaremos a estos estados. Por ejemplo, están divididas aquí también las regiones de Estados Unidos por zonas, ¿sí? O las regiones importantes gastronómicas. Aquí ustedes van a encontrar información relevante a productos, a costumbres gastronómicas, costumbres incluso religiosas que pueden influenciar en la gastronomía. ¿Ya? Y van a encontrar aquí algunos platos también tradicionales, pero no siempre van a ser los platos que elaboremos en las fichas. Sin embargo, este libro es súper importante para que ustedes puedan realizar consulta, ¿ya? O puedan tener la primera directriz de cada una de las regiones y así sea mucho más fácil para ustedes el poder ir identificando cuáles son las zonas a estudiar, ¿ya? ¿Ya tenemos alguna otra pregunta? No, Ya. Esto con referencia a la primera tarea que tenemos, ¿ya? Vamos a revisar la segunda tarea y si es que, bueno, ahorita tenemos todavía 8 minutos, posiblemente hagamos una nueva sesión para terminar de revisar toda la información que tenemos, ¿ya? Bien. Pero una consulta, ¿hasta cuándo va a estar habilitado? Yo había creado ya estas tareas, creo que la semana pasada, sin embargo, voy a revisarle para que ustedes tengan un poquito más de tiempo. Las actividades obviamente vamos a tener que irlas haciendo semanalmente, pero voy a ser un poco flexible, vamos a dejarlas abiertas hasta el sábado o domingo, porque es la única razón por la que necesito que vayamos estableciendo fechas, porque la única manera que tengo yo ahora de revisar es a través de la plataforma. Entonces, para que pueda yo hacerlo a tiempo y ustedes puedan tener su retroalimentación a tiempo, es que no me quiero acumular de demasiadas tareas, ¿no es cierto?, para poder revisar. Es por eso que les tengo que de ley ir fijando fechas para que ustedes vayan haciendo sus aportes. ¿Ya? Ya, pero gracias. Ujú. Vamos a la siguiente tarea que es durada.
Denme un segundito que hoy mismo he estado medio interesado. Este es personal, ya es un ente pequeñito para hacer, las más importantes de los Estados Unidos, y aquí ya podemos hacer consulta en la web, pueden revisar ustedes también libros. Vamos a responder en un ensayo estas preguntas que tenemos a continuación. ¿Cómo es el servicio de desayuno en los Estados Unidos? ¿Cómo consideramos o cuál es la cultura fast food y cómo funciona el tema de los food trucks en los Estados Unidos? Vamos a hacer referencia a la cocina nativa americana también. Esta cocina nativa americana que también tiene una fuerte influencia de la iglesia en ciertas zonas de los Estados Unidos. Y vamos a averiguar también cuál es la cocina de influencia en Estados Unidos actualmente. Los Estados Unidos tiene una cultura gastronómica bastante enriquecida, sobre todo de otros países, ¿no es cierto? Por ahí podemos hacer referencia a la Chinatown, ¿no es cierto? Tenemos la influencia de los asiáticos, por ejemplo, en la elaboración del sushi, de la pizza, que si bien son influencias de otros países, han tenido su desarrollo en los Estados Unidos, estableciendo su propia forma de elaborar estos productos y dándole características diferentes a esta cultura de otros países que ha logrado de alguna manera establecerse o desarrollarse en los Estados Unidos. Entonces vamos a hacer un ensayo pequeñito que se va a subir en archivo PDF, ¿ya? En donde se va a valorar el marco teórico, el enfoque a la idea principal, que sería el resolver estas preguntas que tenemos, argumentar, ¿no es cierto? Y dar un aporte personal, la ortografía, ¿ya? Es importante que ustedes en el marco teórico, por favor, coloquen introducción, también coloquen la conclusión, no se olviden, por favor, de citar con el formato APA, de colocar su carátula, y les pido que obviamente estas actividades van a tener que hacerlas de forma individual. Ya las siguientes semanas posterior tendré algunas tareas en grupo también que les estructuraré para que puedan hacer más dinámicas las clases y demás. Sin embargo, para esta primera instancia vamos a elaborar estas actividades de forma personal, ¿ya? ¿Están claras las dos tareas que tenemos aparte del caso práctico que vamos a desarrollar? Sí. Sí, Sí, ya. Levanten de pronto esa Abigail ahí está, pero dándole a la conversa al lado. No, mi hermana me estaba preguntando algo. Ya. Bueno, esto no es nada. Por ahí vi hay unas capturas de pantallas de ustedes acostados. Hay unas fotos así que están jugando play al lado. Entonces, no, es esto de la teleeducación es, pero... Y eso que no todos están con los micrófonos conectados, perdón, con las cámaras conectadas, que no les puedo ver. Pero bueno, en fin. ¿Han quedado claras las tareas, chicos? La explicación de las tareas. sí, chef. ¿Cómo que viste yo? ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Alguna Sí, pregunta sí, más? quiero que nos dé más tiempo, por favor, porque algunas salen para mañana. Ya, perfecto. No hay problema. Eso digo, lo que pasa es que yo había creado las tareas la semana pasada ya. No sabía cómo iba a estar esto también. Yo sé que tienen otras actividades de las otras asignaturas. Obviamente, como les decía, lo más importante es que yo necesito tener el tiempo también para poder calificarles y retroalimentarles cualquier situación. Entonces, por eso un poco que la intención es que sí se realicen durante la semana las actividades, pero les voy a abrir hasta el domingo la plataforma para subir estas tareas con tiempos, obviamente. Y el caso práctico de pronto les puedo poner hasta mañana, luego hasta el sábado y luego hasta el domingo la otra tarea para que vayan desarrollando, ¿ya? Y que no se sobrecarguen de trabajos tampoco, porque la intención de este proceso no es ese, ¿no? Ya. Dice el John Puerto Gracias. Viejo que tiene que hacer la merienda. Y abajo la Anita Quichimbo dice, sí, profe. Y la Luz también, sí, porfa. ¿Tienen que hacer la merienda? ¿O sí entendieron lo que expliqué?
Era de El café. No, que era para dar más tiempo a las actividades. Ya, ya, muy bien. No, está bien. Ya les voy a dar un poco más de tiempo. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, vamos a compartir ahora. Ah, no, bueno, tengo un minuto. ¿De qué nos das Les... el domingo, profe? ¿Qué decir? Pero no todas. O sí, todas. Todas quieren que les hable hasta el domingo. No tengo problema. Lo que sí va a ser un poco... Si no No, fuera mucha molestia. no, no sé si... Humildemente. No, verán, hagamos una cosa. El caso práctico y una de las tareas les puedo poner hasta el día domingo y la otra sí hasta el día sábado, porque luego se me va a acumular a mí todo y no les voy a poder retroalimentar. Y luego la siguiente semana de pronto no vamos a continuar bien con las actividades porque tengo mucho que revisar. Entonces, la idea es no tener fallas en estas tareas para que podamos ir como medio sintonizados todos y fluya el trabajo. Porque si es que yo continúo dándoles tareas y no les he retroalimentado las anteriores, de pronto por ahí podemos tener problemas. ¿Ya? Es por eso nada más. Se me corta, les mando una nueva idea y clave, ¿ya? Para que solo les muestro un poco de información que tengo de Estados Unidos para que puedan empezar ya su trabajo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, Ya, chévere. se corta y les mando la nueva idea.